Entonces vamos a la tercera parte de esta reflexión. Entonces Pablo ha sido desnudado. Pablo ha sido despojado. ¿Despojado de qué? Despojado de sus certezas. ¿Cuáles eran las certezas de Pablo? ¿Cuáles eran sus muletas? ¿Cuáles eran sus soportes? Mira, él se sentía fuerte porque tenía hermanos en la fe, que eran sus judíos. Él se sentía fuerte porque tenía amigos como Bernabé. Él se sentía fuerte porque tenía parientes. Él se sentía fuerte porque era inteligente. Yo hablo griego, yo hablo hebreo, yo entiendo latín. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le quitó todas sus certezas. Mira, te mueves bien por el Imperio Romano. Ahora, ¿para dónde más vas a ir? ¿Dónde quieres que te den la próxima paliza, hijo? Ya que te mueves tan bien, tú nada más escoge dónde quieres la próxima. No, tranquilo, papá, tranquilo. ¿Ah? Ya que te mueves bien, le quitó todas las certezas. O sea que ya que sabes hablar griego y sabes hablar hebreo y ya que entiendes latín, ¿en qué idioma quieres que te insulten, papá? ¿En qué idioma quieres? A ver, ¿ya te han insultado en hebreo? ¿Ya te han maldecido en griego, en hebreo? ¿Qué otro idioma quiere? A ver. Pablo tiene una última certeza y es que es un hombre fuerte, saludable, hasta que llega a Corinto. En Corinto hasta eso se le acaba. Se le acabó la salud al hombre. Se le acabó la salud. Llega enfermo, con la cara brotada, llega desnudo. ¿Qué le queda al que todo lo ha perdido? Le quedan dos cosas. Por supuesto que le queda a Jesús, pero mira cómo se le presenta a Jesús. Le quedan dos cosas. Le queda la cruz y le queda el poder del Espíritu. Y con eso, desnudo de todo, pero abrazado a la cruz de Cristo y feliz de la cruz de Cristo, llega a Corinto. Así llega el hombre a Corinto. Y por eso puede decir, primera carta a los Corintios, cuando fuimos a vosotros no nos presentamos con persuasiva sabiduría humana. ¿A dónde había llegado él con persuasiva sabiduría humana? A Atenas. Atenas llegó con persuasiva sabiduría humana. Atenienses, sois casi nimios en lo que toca a religión. ¡Wow! ¡Qué manera de hablar este tío! ¿Ah? ¿Cómo habla? Pues, cuando llega a Corinto, él no sabe otra cosa. Yo no sé nada. ¿Te acuerdas cuando él dice? No me precié de saber nada entre vosotros. Yo solo conozco a Cristo y crucificado. Yo solo conozco a Cristo. Y eso lo dice un hombre culto. Porque ¿qué había hecho Pablo durante toda su vida? Estudiar. Él había sido un estudiante toda la vida. Acuérdate que la formación de un escriba llegaba hasta los 40 años de edad. En una época en que la expectativa de vida difícilmente superaba ese tiempo. Pablo no había hecho otra cosa que estudiar toda la vida. Él citaba, por ahí en los Hechos de los Apóstoles, él cita a un poeta cretense. Él sabía de todo eso, sabía de literatura, estaba al tanto de los acontecimientos, se movía en varios idiomas, tenía salud, pues de todo lo ha desnudado el Señor, todo se lo ha quitado, todo para que él se quede solamente con la cruz y con el poder del Espíritu, solamente con eso. Que tú tengas la conciencia de que el amor desnudo de Dios y que tú tengas la conciencia que el poder irrevocable del Espíritu es suficiente. Y con eso se presenta él a Corinto. Y con eso empieza él esa evangelización. Y por eso este hombre, en el cuarto intento, que si hacemos bien las cuentas quizás sea más, sea el quinto o el sexto, solamente en el cuarto intento parece que acierta. Ahora ya sabemos qué podemos aprender de los primeros cristianos. Tenemos que aprender. A ver, vamos a sintetizar y con esto vamos terminando nuestra primera enseñanza. Podemos aprender. Primero, que Dios nos tiene que formar. Que no estamos formados.
Es que uno cree que porque sabe orar, decir el credo, alabar, tal cual cosa, ya, que no, que Dios te tiene que formar. Y la formación en la espiritualidad de Juan capítulo 15, ¿cuál es? La poda. Dios me tiene que podar. Y yo tengo que experimentar lo que dice la gran española, ¿ah? Solo Dios basta. Mira, llegar a esa frase toma una vida. Llegar a esa frase es sentir que mi amigo del alma, mi Bernabé del alma, no. Porque Bernabé dice, no, espérate que es que mi prima, espérate que una amiga de infancia, espérate que un amigo de toda la vida, Bernabé, que nos vamos, pues te irás tú. Él tiene que, y se le revienta el alma, que el hombre siente que se muere por dentro. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces él con ese amor, ¿tú quieres saber cómo amaba a Pablo a los judíos? ¿Tú quieres saber? Es que tú crees que eso es como simple simpatía, como uno decir, soy colombiano y amo a Colombia. No tienes ni idea. Léete Romanos, los capítulos 9, 10 y 11 para saber lo que era el amor de Pablo por su judaísmo. Imagínate que la frase más absurda de toda la Biblia la dijo Pablo. Mira lo que dijo, para que tú veas cuánto amaba a los judíos. Quisiera ser yo mismo excluido de Cristo con tal de que ellos creyeran en Cristo. Llega Pablo a decir eso. Escojo para mí el infierno con tal de que ellos vayan al cielo. Mira ese volumen de amor. Así era como amaba Pablo a los judíos. ¿Y los tales judíos con qué les salen? Bueno, paliza aquí, insulto allá, pedrea allá, calumnia acá. Desnudo de todo. Entonces, primera lección, tenemos que formarnos. Y la formación es pasar por podas y fracasos. Podas y fracasos. A ver, lo digo la tercera vez. Podas y fracasos. Y podas es cuando tú sientes que te desinflas. Podas es que tú dices, pero ¿cómo me va a salir Bernabé con esto? Pero ¿qué está pasando aquí? Eso es poda. ¿Y fracaso qué es? Pero si lo hemos organizado todo, pero mira, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero eso es poda y fracaso. Atención, no todo es poda y fracaso, no, tampoco. Dios va dando su consuelo. Entonces, entre una poda y un fracaso, viene el regalo, ¿cierto? Lo que dice el otro grande, es que esta tierra tiene santos para repartir, ¿no? San Ignacio de Loyola. Entre la consolación y la desolación. Entonces, uno tiene que pasar por la poda, pero también hay consolación. Entonces, uno está así como triturado, molido, vuelto nada. Y en ese momento llega una adoración y llega el poder del Señor y dice uno, bueno, listo para el otro, a ver qué viene aquí, Dicen en el boxeo, ¿no? Primer round, segundo round, tercer round. Entonces yo creo que muchas veces a nosotros los evangelizadores nos pasa eso, ¿no? Tercer round, bueno, me han vuelto nada, estoy hecho papilla, estoy vuelto nada. Pero llega el Señor con el poder de su Espíritu y el Señor se vale de tantas cosas. Una vez le dijo el Señor a Pablo, mira, tú sigue predicando, que aquí muchos son pueblo mío. Sigue predicando. En un sueño se lo dijo. Por eso no tiene nada de raro que la gente tenga sueños, ¿no? La gente tiene sueños. No dije sueño, sino sueños. Qué hermoso el Señor. Cómo va dando ciertos consuelos. Y entonces Pablo siente que no vale para nada y se pone a orar por un enfermo y se cura. Y Pablo siente que no vale para nada y se le levanta un paralítico. Y Pablo siente que no vale para nada y se pone a orar y la gente se transforma. Y entre la consolación y la desolación ahí va llevando. Tercero, ten presente la cruz y el poder del Espíritu. Y en eso la renovación carismática no puede dejar caer la bandera del Espíritu. La cruz
y el poder del Espíritu. No renuncies, no le des la espalda a los carismas que Dios te ha dado. No los sueltes, no sueltes el carisma que Dios te ha dado. Así te parezca que estás pasando por la desolación, por el desierto, por el fracaso y por la poda. Así te parezca que todo eso está sucediendo, tú sigue adelante. Hay un padre con un carisma de sanación precioso en mi país, español de nacimiento, por cierto, el padre Frutos, de la comunidad de los agustinos, y muchísima gente ha recibido sanación física, mental, espiritual, emocional. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Que el mismo padre Frutos ha estado tan enfermo. Él enfermo sana a otros. Es una cosa maravillosa. Entonces, acuérdate, tenemos que formarnos, estamos en poda, pero al mismo tiempo la cruz y el Espíritu. No tenemos que renunciar al anuncio del amor desnudo de Cristo. Tienes que decirte una y mil veces y enseñarle a los demás, me amó y se entregó por mí, ¿no? Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Y Pablo se dio cuenta de que esa frase nada se la podía destruir, nada puede destruir Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Y con esa certeza y con ese gozo y con esa convicción, el hombre se levanta otra vez y va con el poder del Espíritu y entra al pueblo de Corinto y a ver, vamos aquí a evangelizar y vamos a reunir la gente y empieza Dios a obrar. Luego vendrán otros sufrimientos porque lo de Corinto no fue coser y cantar, lo de Corinto fue terrible, pero qué hermosa obra. Entonces ya vemos, signos de los tiempos, neopaganismo. ¿Nos asusta? No. Es un viejo enemigo. Neopaganismo, ¿qué se responde al neopaganismo? Pues con la neoevangelización. Ya está. Está resuelto. Al paganismo se responde con la evangelización, al nuevo paganismo con la nueva evangelización. ¿Qué necesita la nueva evangelización? ¿Necesita un nuevo evangelio? No. La nueva evangelización, ¿qué necesita? Nuevos evangelizadores. ¿Y cómo se hacen los nuevos evangelizadores? Se hacen con la poda, con el camino, con la formación, hasta que nuestros corazones estén libres, gozosos, enamorados y capaces de presentar con toda claridad la cruz y el poder del Espíritu. Hasta ahí vamos. Con la ayuda de Dios, en nuestra siguiente reflexión vamos a comentar sobre cómo la fe adquiere su verdadero rostro en esos nuevos evangelizadores. Amigos queridos, vamos con nuestra segunda enseñanza. En un primer momento hemos querido mirar los signos de nuestro tiempo. Y hay una palabra que asoma en el horizonte: neopaganismo. El neopaganismo que termina persiguiendo a la fe, primero de un modo pasivo, a través de la exclusión, el ridículo, la reducción a la insignificancia. Pero ya sabemos que hay una respuesta, es la nueva evangelización. Y en la nueva evangelización, el ingrediente fundamental es la renovación en la fe. Por eso el mismo Papa Benedicto, que nos ha puesto en la ruta de la nueva evangelización,
siguiendo los pasos de su predecesor Juan Pablo II, el mismo Benedicto ha querido regalarnos este año de la fe en el que nos encontramos. ¿Pero qué es la fe? Pues pasa una cosa, mis hermanos, y es que en el mundo neopagano, precisamente la fe es la que resulta más confusa. Y la confusión fundamental creo que se resume en esta frase: ver a la fe como sugestión, como que la fe consistiera simplemente en desear ardientemente algo, como si la fe fuera la pura concentración de la imaginación y del deseo. Observemos que en un mundo o en una mentalidad que habla de muchos dioses, que eso es lo propio del paganismo, pues ¿qué va a hacer la fe? La fe es únicamente un acontecimiento subjetivo que corresponde a la proyección de mi deseo. Y es muy interesante hacer el contraste entre esta noción de fe como pura sugestión y la fe bíblica, la fe que aparece en la palabra. ¿Cómo comprender y sobre todo cómo vivir una fe que corresponda a la predicación de los apóstoles? ¿Cómo recibir, vivir y transmitir una fe que corresponda a la altura del tiempo en el que nos encontramos y de los desafíos que tenemos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yo he aprendido de varios autores que una manera buena de aprender algo es a través de contrastes. Y eso es lo que vamos a tratar de aplicar ahora. Es decir, vamos a contrastar la fe propia, fe entre comillas, propia del paganismo y del neopaganismo, que ya dijimos es solamente deseo, lo que en inglés llaman wishful thinking, pensar con el deseo. Pues eso es la fe en el paganismo y neopaganismo, pero ¿qué es para nosotros? El contraste lo vamos a hacer en 3 momentos, con el favor de Dios. El primer momento lo llamamos la gran mentira y la gran verdad. Ese es el primer momento. El segundo momento lo llamamos la propuesta y la respuesta. Y el tercer momento lo llamamos credo, el credo. Vamos a ver cómo nos va. El Señor sabemos que está con nosotros. Es Él el que tiene que tomar comando de mis palabras y de nuestros corazones. Eso es lo más importante. Entonces vamos con lo primero, la gran mentira y la gran verdad. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es la que dice el gran mentiroso. Y el gran mentiroso es el demonio. Y la gran mentira que dice el gran mentiroso es esta. La gran mentira es que tu deber y tu felicidad están en conflicto. La gran mentira es que tienes que escoger entre ser de Dios y ser feliz. Esa es la gran mentira. Y la gran mentira lo que produce es que el ser humano, puesto ante la disyuntiva, si voy a ser de Dios o si voy a ser feliz, termina optando por una felicidad sin Dios. Y el que busca la felicidad sin Dios obtiene distracciones, ídolos, entretenimientos, finalmente engaños. Es decir, de la gran mentira nacen numerosas hijas,
numerosas mentiritas. Y esas numerosas mentiritas son las que van ocupando nuestros días, las que van haciendo estériles nuestras vidas. Entonces vamos por orden. La gran mentira y la gran verdad. La gran mentira es que tienes que escoger. Este es el mandamiento fundamental de Satanás. Tienes que escoger entre ser de Dios y ser feliz. Porque si vas a ser de Dios, no vas a ser feliz. Y si quieres ser feliz, olvídate de ese Dios. Esa es la gran mentira. Esa disyuntiva, el planteamiento de esa disyuntiva, esa es la gran mentira. Esa gran mentira aparece enunciada en la Biblia en el capítulo 3 del libro del Génesis. La primera frase que dice el enemigo del género humano, el espíritu malo del cual nos defienda Dios, la primera frase que dice, se la dice a Eva, capítulo 3 del Génesis. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Es verdad que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Fíjate que basta que abra la boca para que empiece a mentir, ¿no? Eso es mentira. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que podían comer de todos menos de uno. Pero el demonio, apenas abre su bocota, empieza a mentir. Es verdad que Dios dijo que no podéis comer de ninguno, de ninguno. ¿Qué cosa? No podéis comer de ninguno. Entonces Eva se pone a discutir con el demonio, lo cual es muy mala idea. Es muy mala idea, y lo digo en serio. Y es muy mala idea porque el demonio es un ángel caído. Y aunque es caído, sigue siendo ángel. Y como ángel tiene un portento de inteligencia. La argumentación con el demonio es una historia perdida porque la excesiva inteligencia del enemigo fácilmente atrapa, confunde nuestra inteligencia. Pero la gran mentira no es lo de todos los árboles. Eva le dice, no, sí podemos comer de todos los árboles, menos de uno, porque si comemos de ese perecemos. No es verdad que perezcáis, no es verdad. Lo que pasa es que sabe Dios sabe que si coméis de ese árbol, seréis como dioses. Ese es el primer enunciado de la gran mentira en la Biblia. Si desobedeces a Dios, tomarás el lugar de Dios. Esa es otra manera de enunciar la gran mentira. Si desobedeces a Dios, tomas el lugar de Dios. Quita a Dios y siéntate en su trono. Quita a Dios y escoge ser tú mismo, tu Dios. Ese es el enunciado casi en el lenguaje moderno. Un filósofo como Nietzsche decía, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Dios ha muerto. Ahora el trono que tenía Dios me pertenece a mí. Ahora quien dispone de la vida humana es el Parlamento. Ahora quien determina lo bueno y lo malo es nuestra ley. Ahora somos nosotros quien determina quién vive y quién muere. Ahora somos nosotros los que ordenamos quién es libre, quién no es libre, quién es feliz, quién no es feliz. Entonces fíjate que la gran mentira se puede decir de muchas maneras. Una manera es lo que llamamos el falso dilema. El falso dilema, que es muy útil tenerlo claro en la cabeza, es este. O eres de Dios o eres feliz. Tú dile eso a una persona que está llegando a su cima de desarrollo intelectual, personal, sexual, emocional, ¿no? O eres de Dios y sigues obedeciendo esos mandatos ridículos, o eres feliz. Tú dile eso al que está subiendo
el que está subiendo en la prosperidad profesional, económica, intelectual, física, afectiva, sexual, pues yo lo que quiero es ser feliz. Pues entonces dale una patadota a ese Dios que es el que no te deja ser feliz. Entonces saca a ese Dios de tu vida y serás libre para hacer todo lo que tú quieras. Entonces la gran mentira se plantea como un falso dilema. O eres de Dios o eres feliz. La otra manera es plantearlo como un condicional. Y el condicional es este. Si quitas a Dios, tendrás el lugar de Dios. Y esa propuesta, que por supuesto es mentira, es la gran mentira, tiene un encanto sobre el corazón humano. ¿En qué se basa antropológicamente hablando? ¿En qué se basa la gran mentira para ser tan eficaz? Se basa en una condición nuestra como criaturas. Nosotros fuimos hechos con un apetito, con un anhelo de infinito. Ese apetito lo dejó Dios en nosotros. Tenemos un anhelo de infinito. Ese anhelo de infinito no lo tienen las plantas, no lo tienen los animales. El animal, resueltos los problemas de sus estímulos, estímulo por ejemplo del hambre, estímulo de reproducción, estímulo de supervivencia, resueltos los problemas de seguridad, comodidad, alimento, bebida, descanso, reproducción, el animal ya no apetece nada más. Los animales no tienen angustia existencial. Solucionados los problemas, solucionada la vida. El ser humano, en cambio, tiene un apetito de infinito. Entonces lo que hace el demonio es jugar con el apetito de infinito que tiene el ser humano. Le plantea un infinito falso. El infinito falso es, oye, ¿tú qué opinas de ser Dios? ¿Tú qué opinas de volverte Dios? ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta la idea? Y por supuesto que al ser humano le gusta la idea. Pero para que tú veas cómo es de peligrosa la inteligencia del poder de las tinieblas, sucede que eso que plantea el enemigo es lo que Dios también quiere para nosotros. Imagínate que si uno lee la primera carta del apóstol San Pedro, dice que nosotros somos hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y qué fue lo que le dijo el demonio a Eva? Seréis como dioses. Es una mentira también dicha, también dicha, que resulta que lo que el enemigo le dice a Eva es lo que Dios quiere del ser humano. Lo mismo. Le ofrece a Eva exactamente lo mismo que Dios le ofrece a Eva y a todo ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia? Te doy un atajo. La estrategia del enemigo es esa, te doy un atajo. En vez de hacer el largo camino de la obediencia, la educación en Dios, toma mi atajo, toma el lugar de Dios, quita a Dios y tú tomas su lugar y está hecho, ya queda resuelto. Esa es la gran mentira. Ya que queda clara la gran mentira, ahora hablemos de cuál es la gran verdad. La gran verdad es la que aparece en Jesucristo. La gran mentira, dijimos que era la separación entre o eres de Dios, ¿o qué? O eres feliz. Es una separación artificial y artificiosa. Es falsa y al mismo tiempo madre de mentira, madre de engaño. O eres de Dios o eres feliz. Aparece Cristo. Cristo viene a derribar la gran mentira. ¿Cómo derriba Cristo la gran mentira? Cristo utiliza este camino. La misericordia, la compasión, la sanación. La sanación destruye la gran mentira. Porque resulta que la gran mentira dice, o soy de Dios o soy feliz. Y resulta que viene uno que de parte de Dios me devuelve la salud. Entonces me doy cuenta que si el demonio me decía, o eres de Dios o eres feliz, ahora en Cristo descubro que ser de Dios me hace feliz. Queda destruida la mentira. Ahí queda destruida la mentira. Esa es una manera como Cristo destruye la mentira.
Porque una vez que yo experimento, ojalá en mi propia carne, una vez que yo experimento en mi propio corazón, que mi Dios me trae felicidad, en ese momento ya ese cuento de que o soy de Dios o soy feliz ya no funciona. Ya ahí ya no funciona. O sea que bastaría la sanación, bastaría la sola sanación, y el Señor sana, porque Él tiene poder, bastaría la sola sanación para destruir la gran mentira. Pero, debo decir, no basta. ¿En dónde consta en los santos evangelios que no basta? Por ejemplo, en aquel pasaje donde dice Jesucristo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, hace tiempo se hubieran convertido en saco y ceniza. Ay de ti, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser levantada hasta los cielos? Hasta el infierno te vas a hundir. Porque si se hubieran hecho los milagros en Sodoma y en Gomorra, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se hubieran convertido, y tú no te has convertido. A mí me da mucho pesar que Jesús diga eso, porque entonces uno dice, pero a ver, si la sanación es un modo de destruir la gran mentira, ¿qué pasa? Que en esas ciudades como Betsaida, ¿qué pasa? Que en esas ciudades como Cafarnaún, donde sucedieron tantas sanaciones, pues parece que no hubo completa victoria de Dios. ¿Qué falló? Parece que tenemos una clave en algo que nos encontramos en el mismo evangelio. ¿Qué era lo que Cristo hacía la mayor parte de las veces después de sanar a una persona? Haga memoria. Haga usted memoria. ¿Qué era lo primero que Cristo hacía después de sanar a una persona? ¿Qué era lo que le decía? ¿Ah? Que no lo vaya publicando, ¿cierto? No se lo digas a nadie, dice Cristo. Este es uno de los misterios que tiene la Biblia. Los exégetas llaman a esto el secreto mesiánico. Hay veces que la exigencia de Cristo de guardar el secreto sobre el milagro parece una cosa imposible. Por ejemplo, una vez curó a un ciego y después de que le curó le dice, no se lo digas a nadie. Y dice uno, pero en primer lugar parece psicológicamente imposible recibir un milagro de ese tamaño y no decírselo a nadie. Y en segundo lugar, ¿qué hago yo? Llegar a mi casa. Oye, ¿cuándo cambiaron estas cortinas? El ciego, ¿no? Pues todo el mundo tiene que darse cuenta que me han curado. ¿Qué es lo que significa el secreto mesiánico? Sobre esto hay muchas discusiones entre los especialistas. Nosotros somos gente de corazón sencillo y no nos vamos a enredar en altísimas disquisiciones. Hay una cosa que parece segura. Y es que Cristo quiere que el milagro resuene y resuene en eco interior en la vida de la persona. Es evidente que en algún momento la gente se dará cuenta, es evidente, eso lo sabe Cristo. Pero Cristo quiere, y esta es la parte más importante, Cristo quiere que el milagro ante todo, haga eco en ti. Es decir, que no te quedes con el solo milagro, sino que busques el sentido y significado del milagro. Y ahí es donde parece que está la falla. La sola sanación debería servir para sanar la gran mentira. Porque la sanación, antes que ser sanación del cuerpo, es ante todo sanación de nuestra percepción de la verdad. Los solos milagros deberían bastar para destruir la gran mentira, pero no bastan. ¿Por qué no bastan? Porque resulta que nos quedamos con el milagro y no vamos al sentido del milagro. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿Qué nos dice ahí? Es la multiplicación de los panes. ¿Y qué pasa en la multiplicación de los panes? Después de que Jesús multiplica los panes y después de que la gente come hasta saciarse, entonces la gente se va, los discípulos se van, Cristo se queda orando. Los discípulos van navegando, ¿cierto? Y entonces Cristo se queda ahí, luego se encuentra con ellos en medio del lago, luego llegan al otro lado del lago. Y entonces la gente llega donde Jesús y le pregunta, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Porque se dieron cuenta que solo había una barca y que los discípulos se habían ido en ella. Entonces le preguntan, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les responde de un modo
prácticamente grosero, de una manera ruda. He aquí lo que dice Cristo. Ustedes me buscan, hablemos mejor con el precioso español de España. Me buscáis no porque hayáis entendido los signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Es decir, os estáis quedando en el solo milagro. Os estáis quedando únicamente en la curación. No habéis entendido que hay un sentido profundo del milagro. No habéis entendido que el milagro es ante todo una proclamación del señorío de Dios. Y el que no entiende el milagro como proclamación del señorío de Dios, entonces entiende el milagro de una manera puramente subjetiva. Es decir, Dios me sanó mis ojos, ahora yo hago con mis ojos lo que a mí me venga en gana. El problema de la sanación, ¿cuál es? La sanación debería ser suficiente, debería. Ese es un caso hipotético, la sanación debería ser suficiente. Pero no es. ¿Por qué no es suficiente? Porque resulta que la persona sanada siempre tiene la tentación de utilizar lo mismo que ha sido sanado, utilizarlo para su propia conveniencia, provecho, interés, gusto. Es decir, existe el peligro de que la sanación se vuelva una oportunidad para que mi yo, mi yo, se entronice más alto. Ahora estoy sano yo, he aquí que estoy sano. Entonces no basta la sola sanación, porque la sanación debería servir para que yo entrara en gratitud a Dios, debería servir para que yo me entregara a Dios, debería servir para que yo viviera únicamente para la gloria de Dios, debería servir para eso. Pero el corazón humano es perverso. El corazón humano es perverso y entonces después de que ya estoy sano, entonces ya yo utilizo la salud que yo, con esta mayúscula, yo, no sé si he sido claro, esa salud que yo tengo, yo la utilizo como yo quiera y el yo ha crecido. O sea que la sanación no es suficiente. ¿En dónde está la respuesta? ¿Qué más hace Cristo? Además de sanar a la gente, ¿qué otra cosa hace Cristo que realmente destruya la gran mentira? La gran mentira es, si quitas a Dios, tomas el lugar de Dios. Esa es la gran mentira. Bueno, pues otra cosa que hace Cristo es mostrar cuáles son las consecuencias de servir al enemigo. ¿Y cuáles son las consecuencias de apartarse de Dios? Entonces, a través de su predicación, a través de su testimonio, a través de sus milagros, Cristo viene no solamente a mostrar la ternura de Dios, sino a mostrar la crueldad del enemigo, a mostrar qué es lo que pretende el enemigo. Es decir, Cristo también denuncia la gran mentira. No se puede tomar el lugar de Dios. Cuando se toma el lugar de Dios, el gran perdedor es el hombre. Eso lo muestra Cristo, sobre todo en las discusiones con aquellos que querían presentarse como representantes de Dios, aquellos que querían ser los embajadores o los voceros de Dios. Y Cristo va desenmascarando las pretensiones, Cristo va desenmascarando los engaños y los verdaderos intereses de los saduceos, los escribas, los fariseos, los herodianos. Eso también hace Cristo. Y eso también muestra que cuando se toma el lugar de Dios, el que sale perdiendo es el hombre. Eso también hace Cristo para derribar la gran mentira. A pesar de eso, la victoria no se termina de concluir. ¿Cuál es el lugar de la completa victoria sobre la gran mentira? El lugar es la cruz. ¿Qué es lo que sucede en la cruz? Nos lo encontramos al final del Evangelio, hacia la mitad del Evangelio según San Juan. Ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo, dice Cristo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera.
Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Eso es desarmar la gran mentira. La cruz es la verdadera victoria sobre la gran mentira. Observemos que la gran mentira tiene una estructura de extorsión. Escoge, ¿obedeces a Dios o eres feliz? La gran mentira es una extorsión, y con esa extorsión, según explica la carta a los Hebreos, el demonio pretende adueñarse de nosotros. La carta a los Hebreos lo expresa con este lenguaje. Vino Cristo a liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían prisioneros del demonio. Realmente la gran mentira se puede enunciar así. Si tú pretendes, dice el enemigo malo, si tú pretendes obedecer a Dios, te va a caer encima la exclusión, el ridículo, la persecución, la tortura y hasta la muerte te va a caer encima. ¿Hasta la muerte? Sí. Pues si me va a caer encima hasta la muerte, entonces mejor desobedezco a Dios y busco la felicidad. Pero dice la carta a los Hebreos que Cristo vino para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían prisioneros del demonio. Y entonces, ¿en dónde nos libera Cristo de la gran mentira que ya vemos que es la gran extorsión? Pues a ver, el enemigo dice, si tú pretendes obedecer a Dios, te va a caer encima cuanta desgracia existe y hasta la muerte. ¿Qué pasa si alguien soporta todo eso que dicen que le va a caer? Esa es la pasión de Cristo. Esa es la cruz de Cristo. Generación tras generación el enemigo malo amenazando. Si obedeces a Dios te torturo, si obedeces a Dios te mato. Pues yo voy a obedecer a Dios, yo voy a obedecer al Padre. ¿Que te torturo? Tú verás qué haces, yo voy a obedecer a Papá Dios. ¿Que te mato? Tú verás lo que haces, yo voy a obedecer a Dios. Eso es la cruz de Cristo. ¿Te acuerdas que dijimos en nuestra anterior enseñanza? Que cuando Pablo se vio privado de todo le quedaron solo dos cosas. Le quedó la cruz y le quedó el poder del Espíritu. Pues ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de la cruz? Estamos hablando de afrontar, de ponerle el pecho, de mostrarle la cara a esa amenaza permanente. Y efectivamente, se desencadena el infierno entero y viene todo tipo de desgracia, traición, dolor, todo tipo de tortura y cae pesadamente, cae aguda y dolorosamente sobre Jesús. Esa es la pasión. Y cae tan fuertemente sobre él que efectivamente muere. O sea que nos habían dicho, si obedeces a Dios, te torturo, si obedeces a Dios, te mato. Y hay uno que obedece a Dios y es torturado, y obedece a Dios y muere. Aparentemente, eso confirma la amenaza. Y eso es lo que sienten los apóstoles. Y por eso quedan como ratones asustados cuando Cristo es apresado, torturado y muerto. Pero estando así, muertos de miedo, encerrados por miedo a que a ellos les aconteciera lo mismo, se hace presente Jesús en medio de ellos y los saluda. Eirene Hymin, Eirene Hymin, la paz con vosotros. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz con vosotros. Oye, entonces la muerte no era la última palabra. La muerte con la que nos han tenido amenazados toda la vida, la muerte no era la última palabra. Eirene Hymin, la paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Oye, se vence la muerte. Nos han tenido asustados toda la vida con que si amamos a Dios y con que si obedecemos a Dios nos van a caer las desgracias y nos va a caer la muerte. Y sí que es verdad, que
que le cae a uno tortura, persecución y muerte de distintas maneras, no siempre la misma. Que cae, cae. Pero esa no es la última palabra. La resurrección de Jesucristo es la destrucción de la gran mentira. Si uno obedece a Dios, le pueden pasar muchas cosas. Si uno obedece a Dios, es posible que tenga que experimentar dolores inenarrables, es posible que tenga que pasar por la pasión y por la muerte. Pero la muerte y lo peor que nos puedan hacer no será la última palabra. El que ha descubierto la resurrección ha descubierto una fuerza que ya no puede ser vencida. El que cree en la resurrección, el que acepta la resurrección, el que proclama la resurrección, ya no hay manera de asustarlo. Porque el enemigo funciona con sustos. Ponte a obedecer a Dios y verás que te apaleo. Tú verás qué haces, yo obedezco. Que te mato, tú verás qué haces. Que aunque llegaras al extremo de matarme, aunque llegaras a ese extremo de matarme, mi vida no está en tus manos. Mi vida está en manos del Señor que da la vida, el Señor que levanta a los muertos. Por eso, el que cree en la resurrección se vuelve invencible. Los que no creen en la resurrección o los que no se la creen a fondo, esos son fáciles de vencer. ¿Qué es lo primero que necesita un evangelizador? Necesita creer en la resurrección. Eso es lo que necesita. Eso es lo primero que necesita. Porque el que no crea en la resurrección es asustable. ¿Qué tal esa palabreja? El que no crea en la resurrección es asustable. Si no crees en la resurrección, entonces te dicen, mira que te meto a la cárcel, mira que te torturo, mira que te quito la nacionalidad, mira que te expulso, mira que te excluyo. El que no cree en la resurrección siempre tiene un límite en la generosidad. Siempre. El que no cree en la resurrección es amenazable. El que no cree en la resurrección es asustable. Y el que es amenazable y es asustable es también manipulable. El que cree en la resurrección tiene la gran respuesta a la gran mentira. La gran mentira es que si obedezco a Dios no voy a ser feliz. Pues yo creo que mi verdadera felicidad está en Dios y lo he experimentado muchas veces. Pero si creer en Dios me va a traer persecución y me va a traer muerte y me va a traer tortura, yo creo que el verdadero dueño de mi vida es Dios. Y que más allá de todo lo que pueda hacer cualquier enemigo, es Dios el que triunfa en mi vida. Eso es la fe. Entonces ya entendemos qué es la fe. La fe es la gran verdad. ¿Y la gran verdad cuál es? La gran verdad es, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Esa es la gran verdad. La gran verdad se resume en una frase hermosísima: Dios es bueno. Porque la gran mentira es esta: Dios es malo. Porque la gran mentira es malo para ti seguir el camino de Dios, porque te pierdes de todo lo interesante, todo lo delicioso, todo lo apetecible, todo lo disfrutable. Esa es la gran mentira: Dios es malo para ti. ¿Y la gran verdad cuál es? No, Dios es muy bueno para mí. Pero que si crees en Dios te llega todo tipo de desgracias. Tú verás lo que haces. Yo sigo con Dios. Que mi vida está en Él. En Él está y no está en nadie más. Y el que llega a decir esa frase y el que se la cree es un evangelizador al que no lo para nadie. Ni siquiera la Unión Europea. Ni siquiera la Unión Europea. No lo para nadie. A ver qué es lo que van a hacer. Como cuando iban a desterrar a San Juan Crisóstomo y se lo cumplieron. Se lo cumplieron. Tú sabes lo que significaba el destierro en ese mundo antiguo. Que era perderlo todo, era lo más cercano a la muerte. Y a veces peor que la muerte misma. ¿Qué te desterramos? Y responde San Juan Crisóstomo: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. El que está firme en Dios, y esa es la fe, se vuelve invencible. Y por eso produce exasperación. Y esa es la exasperación de los tontos esos de Mérida. Esa es la exasperación. Esa es la exasperación de que en la JMJ
le estaban gritando a los chicos que rezaban el rosario, les gritaban insultos. ¿Por qué los insultan? ¿Por qué insultan a los chicos de la JMJ? Porque le da exasperación al mundo que no puede controlarlo todo, que no puede dominar a todos. Eso les da impaciencia, eso les da exasperación. Y por eso rechinan sus dientes, porque tienen ira, porque quieren dominarlos a todos, porque quieren tenerlos a todos en el puño. Pero el que tiene la fe en la resurrección, ese va con el rosario, y va con la Eucaristía, y va con el Papa, y va con el credo. Y a ver qué va a pasar. ¿Que algunos de nosotros nos van a matar? Pues sí, eso es lo que han hecho toda la vida. Es que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. No es nuevo en absoluto. Yo estuve en una reunión en San Juan de Letrán hace unos años, donde se hacía memoria de los mártires del siglo XX. Ahí estuve. ¿Y sabes la estadística que nos dieron los del Vaticano? En el siglo XX han muerto más cristianos por la fe que en todos los otros 19 siglos. Es que ese es el pan de cada día, es que eso es lo nuestro. Entonces, algunos de nosotros, no sabemos cuáles, Dios dará la gracia, eso no es heroísmo, eso no es resistencia, eso es gracia de Dios. Algunos quedarán mártires. Si esta tendencia de la Capilla de la Complutense y esta tendencia de Mérida sigue aquí en España, tú prepárate que habrá sangre. No lo verán tus ojos, no lo verán los míos, o tal vez sí. Tal vez lo verán tus hijos, o tal vez serán tus hijos. Ahí está. De ese tamaño es esto. Pero es que así ha sido todo el tiempo, siglo tras siglo. El hecho de que eso no sale todos los días en las noticias, el hecho de que aparece muy poco no significa nada. Muévete unos kilómetros, a ver, bájate unos cuantos, 2, 3, 4, 5 mil kilómetros, te vas a Nigeria y dime lo que significa ser cristiano en Nigeria. Hay católicos que cuando salen el domingo para la misa no saben si volverán a comer o no, porque no saben si los van a quemar en la iglesia. ¿Se han visto las fotos, no? De los cristianos que han quemado en reuniones de evangélicos, en reuniones de luteranos, en reuniones de católicos, porque a estos extremistas fundamentalistas islámicos, que no son todos, se ha dicho de paso, pero a los fundamentalistas y extremistas islámicos les importa muy poco si tú eres católico o no. Pero el que cree en la resurrección es imbatible. Sí, algunos de nosotros los van a matar, ya los están matando, ya está sucediendo. No esperes, no tienes que irte a historias de otros siglos, ya está pasando. Está pasando en India, está pasando en Nigeria. Y todavía siguen encarcelando gente por la fe en China y todo eso. Eso está pasando hoy está pasando. Esa frase que voy a decir ahora se ha dicho de varios modos. Mira, tú procura ser cristiano en serio, porque el demonio no juega. Lo de la fe va en serio. Lo de la fe va en serio porque el demonio no juega. Es decir, lo del demonio y lo de los enemigos de la iglesia es a destruir, es a acabar, es a borrar, tierra arrasada. No hay otro lenguaje que conozca el enemigo. Y lo nuestro ¿qué es? Y lo nuestro es toda la gloria para Dios. Ahí no hay encuentro posible. No significa que nosotros vamos a iniciar violencia ni a promover violencia contra nadie, jamás. No significa eso. Pero sí significa que entendemos que la respuesta a la gran mentira es la gran verdad, y la gran verdad incluye una cuota de martirio. Eso es así. La propuesta y la respuesta. La propuesta se llama Jesucristo y la respuesta se llama la fe. No perdamos el mapa, ¿eh? Lo que estamos haciendo en esta enseñanza es comentar en qué consiste la verdadera fe. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos diciendo que en el mundo o en la mentalidad pagana o neopagana, ¿la fe en qué consiste? La fe consiste en que yo aprieto mis ojos y digo, sí quiero, que ojalá suceda, hacer fuerza, pujar, hacer fuerza. Esa es la fe para el mundo neopagano. ¿La fe para nosotros qué es? La fe para nosotros es, número uno, asentarse en la gran verdad. ¿Y eso qué significa? Proclamar que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó verdaderamente para que yo tuviera vida en su nombre. Esa es fe.
Eso es lo primero, afirmar eso. Esa es la fe. Y eso se afirma, óyeme bien esto, que nadie se llame a engaño. Eso se afirma, sucédame lo que me suceda. Esa es la fe. Por eso me gustó mucho en la oración, es que todo lo va llevando Dios. En la oración que nos dirigió el Padre Pepe, ¿viste cómo dijo que la fe no consiste en que yo pida muchas cosas ni en que yo busque soluciones? Si estuviste atento a esa parte, ¿no? En que dijo, la fe no es que yo esté reclamándole soluciones a Dios, no. La fe, ¿dónde está? La fe está en que yo me asiento y construyo mi vida para esta tierra y para la eternidad sobre una sola certeza. Y esa certeza es, Dios es bueno. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Él es mi lote y mi heredad. Me encanta mi lote, me encanta lo que me ha tocado. Soy feliz en Dios. ¿Qué te vamos a perseguir? ¿Qué te vamos a torcer? ¡Calla, que tú no eres dueño de mi vida! El dueño de mi vida es Dios. Se acabó. Esa es la fe. En eso está toda la fe. Y por favor, hermanos, a la hora de predicar, no prediquemos otro evangelio. No le prometamos a la gente otras cosas. Que Dios hace sanaciones, amén. ¿Las hace? Claro que las hace. ¿Mi fe depende de sanaciones? No, no depende. Tenemos que pedirle al Señor que nos sane nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros afectos, que sane nuestros recuerdos, nuestros sueños. Hay que pedirle eso al Señor. Pero que vamos a depender de eso, jamás, jamás. Nosotros tenemos que decirlo de San Pablo, yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Por eso decimos que la fe es diálogo. La propuesta de Dios se resume en la persona adorable de Jesucristo. ¿Y la fe qué es? El sí que yo le doy a la propuesta de Dios. Entonces llevamos dos definiciones de fe. Fe es asentarse en la certeza de que mi vida es de Dios y Dios es bueno y es Él el que responde por la bondad en mi vida. No importa qué persecución, ni qué nada, ni qué historias. La fe es, estoy asentado ahí. Y lo segundo, la fe es respuesta a una propuesta de Dios. La propuesta que Dios me hace se resume en Jesucristo. Mi vida, Jesús en su trono, Jesús en su centro, Jesús tomando posesión de lo suyo, porque yo me he entregado a Él, porque Él se ha entregado a la gloria del Padre y en Él estoy unido como ofrenda al Padre Celestial. Por eso la fe es respuesta, respuesta a la propuesta. Cristo es la propuesta, mi fe es la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir tener fe? Tener fe quiere decir decirle sí a la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es Jesucristo. Yo miro a Jesucristo, miro su palabra, miro su ejemplo, miro su evangelio, miro el don que trae, que es el don del Espíritu, y miro el vínculo de amor que trae, que es la filiación divina, que yo llegue a ser hijo en el Hijo. Yo miro todo eso y le digo sí, y esa es la fe. Esa es la fe, es el gran sí que yo doy, movido por ese mismo Espíritu, porque el Espíritu me abraza por dentro, así como la iglesia me abraza por fuera. Mis hermanos, tenemos así una idea un poco más clara de lo que significa la fe. No es pura sugestión. Atención, no es wishful thinking. No es pensar con el deseo. No es hacer fuerza. Hacer fuerza, no. No es hacer fuerza. Es tener certeza en aquel Dios que ha llegado hasta el extremo en la persona adorable de su Hijo Jesucristo. Tener fe es llegar a vencer la gran mentira con la gran verdad. Y asentados en esa gran verdad, podremos decirlo de Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza y sé que conservará hasta el final.